Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos acerca del simple present o también lo dicen al revés a veces, present simple, ¿sí? En todo caso es lo mismo, el presente simple, ¿sí? Entonces este es el tercer tiempo gramatical que vamos a aprender, ¿sí? Hemos visto el primer tiempo gramatical presente del verbo to be. Luego hemos visto el presente continuo y ahora vamos a ver el presente simple, ¿sí? Cada tiempo gramatical tiene un uso específico, así como en nuestro idioma usamos cada tiempo gramatical para expresarnos de diferentes formas, igualmente en esta parte, ¿sí? En el simple present ahora lo vamos a utilizar para expresar otra forma de otro tipo de oraciones, ¿sí? Ahora, con el present of verb to be vamos a recordar un poquito. Con el presente del verbo to be, dijimos, podemos expresar nuestros, por ejemplo, nuestros sentimientos, ¿no? Sensaciones, la edad que tenemos, ¿no? El lugar en el que estamos, ¿bien? Nuestra profesión, nuestro nombre, ¿sí? Ahora, con el presente continuo dijimos podíamos expresar una acción que estamos realizando en este momento, ¿sí? Y la diferencia ahora viene con el simple present. También es para indicar una acción, pero a diferencia del presente continuo, con el presente simple vamos a expresar una acción, pero esto va a indicar rutina, ¿sí? Con simple present, we use simple present for routine, ¿sí? Vamos a usar el simple present, el presente simple, para rutina. Por ejemplo, ¿no? Yo me levanto a las 6 de la mañana, yo desayuno una taza de leche todos los días. Yo voy al trabajo a las 8 de la mañana, yo regreso a casa a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, ¿no? Ven, estoy indicando acciones que realizo, pero no que las estoy realizando precisamente en este momento, pero que sí las hago, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. Bien, vamos a indicar entonces con el presente simple, también tenemos unas reglas, así como en el presente continuo teníamos las reglas para agregar ing a los verbos, ¿recuerdan? Aquí en el presente simple les vamos a agregar también otra cosa a los verbos, ¿sí? Entonces vamos a empezar mencionando rules to follow, ¿sí? Reglas a seguir con el presente simple. Ahora, ¿qué les vamos a agregar a los verbos? Veamos la primera regla. Dice, verbos los cuales terminen en o, ¿sí? Verbs which end in o. Los verbos los cuales terminen en la vocal o. Dice ahora, ¿qué le vamos a agregar? Esto, es, ¿sí? Por ejemplo, yo he puesto aquí el verbo do, el verbo hacer, ¿sí? Termina en la vocal o. Entonces le hice el agregado de es. Luego puse el siguiente ejemplo, el verbo go, ¿sí? Termina en la vocal o. Entonces le puse el agregado de es, ¿sí? Y ahora, entonces tengo el verbo do, does, go, goes. ¿Listo? Entonces, en la forma base o en su forma presente, ¿no? Está el verbo do y ahora con el agregado de la terminación es para el simple present, does. ¿Sí? Entonces es el verbo hacer, ¿sí? Do, luego tengo el verbo go, el verbo ir, go, ¿sí? Ahora es goes. ¿Bien? Ahora continuamos. La siguiente regla número 2, dice ending in. Los verbos los cuales terminen en estas letras. Veamos. SH, SH, doble S, X y Z. ¿Sí? Les vamos a agregar también esta terminación ES. ¿Sí? Entonces veamos los ejemplos que yo puse aquí. Puse el verbo watch. ¿Sí? Watch, el verbo mirar. ¿Sí? Ahora, como tiene esa terminación CH, le agregué la S. Entonces, ahora watch, en su forma presente, en su forma base, lo encuentro así. Ahora con el agregado, watches. ¿Sí? Luego tengo el verbo wash, el verbo lavar, ¿verdad? Tiene la terminación SH. Ahora le agregué la terminación S, washes. ¿Sí? Continuamos. El siguiente ejemplo, tengo el verbo mess.
el verbo extrañar. Sí, también de repente lo conocemos como el sustantivo señorita, pero en este caso es el verbo. ¿Y cómo voy a saber distinguir si es el verbo o es el sustantivo? ¿No? El verbo extrañar o el sustantivo señorita. Dependiendo del contexto de la oración, ¿no? O lo que diga la persona, yo entenderé si quiere referirse al verbo o al sustantivo. ¿Bien? Entonces sí tiene la terminación doble S. Entonces, el verbo mes en su forma base, ¿no? Y con el agregado de la terminación S. Meses. Mes, meses. ¿Listo? Continuamos. El siguiente verbo. Tengo el verbo fix, el verbo arreglar, reparar. ¿Sí? Termina en X, ¿verdad? Entonces, le agrego el agregado de la terminación S. Fix, fixes. ¿Ay? Fix, fixes. Siguiente, tengo la terminación Z, ¿sí? Termina, entonces, el verbo bus. Con la terminación, bueno, tiene la Z, ¿sí? Termina en Z. Bus, buses, ¿sí? Entonces, continuamos con la siguiente regla. Tengo la tercera regla, dice, ending in consonant plus Y, ¿sí? Los verbos los cuales terminen en consonante más la letra Y. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregarle esta I-E-S, ¿sí? Ahora son 3 letras, ¿no? I-E-S. Ahora entonces, tengo el verbo cry, yo he puesto de ejemplo. El verbo cry termina en la letra Y, ¿verdad? Sí, y delante de la Y tiene una consonante. La R es una consonante, ¿verdad? Entonces sí cumple la regla. Delante de la Y hay una consonante. Entonces la regla dice, si delante de la Y hay una consonante, la letra Y la tenemos que eliminar. Y así queda el verbo entonces. Cry, en su forma base, en presente simple. Entonces, cries. ¿Listo? Cry, cries. Luego tenemos el verbo carry. El verbo carry, sí, termina en Y y delante hay una consonante, ¿verdad? Sí, entonces la Y la vamos a eliminar para cambiarla por una I. Y recién le agrego la ES. Entonces ahí tenemos el verbo carry, en su forma base, carries, para el simple present, ¿sí? Entonces, estos verbos sí cumplen esta tercera regla. Ahora, ¿qué haría, por ejemplo, si yo encuentro el verbo play? ¿Sí? El verbo play termina en Y, sí, pero delante de la Y hay una consonante. ¿Qué dicen ustedes? Es una A. Entonces, es una vocal, no es una consonante. Si es una vocal, entonces, pues no cumpliría la regla. Entonces, solo tendría que agregarle la S. Entonces, el verbo play se convierte en el verbo plays, solo con la S. Veamos acá lo que les he puesto. Esto quiere decir, all the other verbs add S only. A todos los demás verbos, por ejemplo, como el verbo play, solo le vamos a agregar la S, ¿sí? A todos los demás verbos que no cumplan o no vayan para la regla 1, la regla número 2 o la regla número 3. Entonces, solo le agregan la S. Otro ejemplo, tengo el verbo swim, ¿ya? Es el verbo nadar, ¿verdad? El verbo swim va para la regla número 1, no. Para la regla número 2, tampoco. Para la regla número 3, tampoco. Entonces el verbo swim, ¿no? Perdón, solo le agrego la S, ¿no? Tengo el verbo, a ver, otro verbo vamos a poner, el verbo run, el verbo correr, el verbo run, ¿no? No entra la primera, no entra la segunda, no entra la tercera regla, entonces solo le agregaría S. Run, runs. ¿Ah? El verbo correr. Run, para el presente simple, solo S. Runs. ¿Listo? Entonces, este primer asterisco que he puesto aquí dice all the other verbs add S only. Entonces, esos ejemplos que les hemos puesto ahí, ¿sí? A todos los demás verbos, agrégale S solamente, ¿sí? El siguiente punto, muy importante, las reglas que hemos mencionado, lo que dice acá
en este segundo asterisco, segunda nota importante, es que todas las reglas que hemos mencionado, todo esto que hemos mencionado ahora sobre el agregado de es, ies o solo s a los verbos, lo vamos a hacer solo para la tercera persona singular. Por eso les indiqué que es importante que puedan ir viendo los videos en orden que estamos realizando para ustedes, porque hay un video donde yo explico los pronombres personales, ¿sí? Hay 2 videos sobre los pronombres personales y uno de esos yo explico cuál le viene a ser primera persona, segunda persona, tercera persona singular, ¿no? Tercera persona plural. Entonces, para que nos quede más claro, pueden ir a ese video, revisarlo y puedan entender, ¿sí? De repente no nos hemos olvidado que es primera persona, que es segunda persona, que es tercera persona, ¿sí? Entonces aquí todas las reglas que hemos mencionado de los agregados solo van para la tercera persona singular. Tercera persona singular que es he, she, it. Solo para estos 3 subject pronouns, para estos 3 pronombres personales. Él, ella o esto, ¿sí? Solo para estos 3. Y dice, solo en esta forma. Solo cuando decimos oraciones, ¿no? En forma afirmativa. Solo cuando nos queremos referir en forma afirmativa es que vamos a hacer los agregados respectivos. Entonces, con el simple present es un tema bastante fácil, no es muy difícil. Solo tienen que tratar de recordar las reglas, ¿sí? Entonces, este tiempo trabaja bien diferente al presente continuo, perdón. En el presente continuo, las reglas del ing, recuerdan, le agregábamos a todos los verbos y en todas las formas necesitaba que se le agregue el ing, ¿no? Para realizar o decir una oración en forma afirmativa, negativa e interrogativa, ¿verdad? Pero con el simple present, no. Estas reglas solo son para la tercera persona singular. He, she, it y solo cuando esté la oración en forma afirmativa, ¿sí? Después, cuando vean oraciones negativas e interrogativas o pronombres como el we, you, they, are, ¿no? We, you, they, ¿no? Veamos estos pronombres, a estos no le agregamos nada de estas reglas, ¿sí? Nada, nada. Estas reglas solo son para estos pronombres y para la forma afirmativa. Bien, entonces espero que puedan practicar esta explicación sobre las reglas de simple present para que podamos introducir, ¿no? Ya el tema en sí, cómo poder realizar las oraciones en las 3 diferentes formas, ¿sí? Entonces, igualmente, si tienen alguna consulta, recuerden que pueden escribir en sus comentarios las dudas, consultas que tengan. Lo voy a responder con mucho gusto. Y no se olviden, por favor, de seguirnos, de darnos like y suscribirse a la página. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next class, guys.